No, muy buenos, de verdad muy buenos. Ha llegado a 15 días, más poco tiempo ha estado en Valencia. Ha sido todo muy rápido. Es normal que estos primeros tiempos que sea de adaptación a todo, a la ciudad, al equipo, a los compañeros. Vas muy bien, de verdad que muy bien. Cuando Soldado se fue, la gente quiere que vengan sustitutos y sustitutos importantes y gente que hace olvidar las cosas que Soldado hizo en los últimos años, es muy normal. Y a mí, quien va a jugar ahí delante, tiene que hacer lo máximo para que las cosas salgan bien y se hace olvidar los jugadores anteriores. En el fútbol tienes que demostrar todas las semanas que haces las cosas bien, que es importante. El fútbol es el momento y tienes que demostrar todos los partidos, todos los momentos que estás bien y que puedes aportar algo. Valencia es un club muy importante en España y la grandeza del Valencia es lo que voy aprendiendo todos los días y voy mirando todos los días y sigo disfrutando de estos primeros momentos. No, sabíamos que había interés no solo de Valencia como de otros. Yo desde el inicio que supe que el Valencia estaba interesado en mí, fue mi primera opción y como te dice, es normal en una situación de esas vivir con ansiedad porque estás discutiendo tu futuro, no solo tu futuro como el futuro de tu familia y de tus hijos y de todo. Una persona muy calma, muy tranquila, con un discurso muy directo y en lo que me quedo los primeros días de entrenamiento es una persona muy calma. Creo que un poco la imagen de que cuando era jugador, no, es normal, a mí siempre me dijeron son las cosas que hasta 31 de agosto es normal hacer siempre estos líos porque después te vas a mirar que se va a quedar todo tranquilo y vas a jugar y entrenar con mucho más tranquilidad. Pasa siempre lo mismo, que lo más importante de momento no son las personalidades, que no es el club. Es importante cuando llegas a un club nuevo, con la dimensión de Valencia, con la exigencia de que Valencia tiene, que te sientas acariñado y no lo puedo pedir más de verdad porque la gente aquí verdad apoya mucho el equipo y se nota cuando está con el equipo, con los jugadores, pero continuar así, haciendo las cosas bien y siguiendo ganando partidos que es que hace la gente contento y disfrutar del club. Pues Juan tiene una personalidad muy fuerte, es un chico que ya conozco a muchos años, tiene una forma de exprimir, de expresar muy natural de él, se cabrea por muchas cosas, y creo que ya fue capitán en los clubes que ha pasado. Es un jugador que a mí me encanta por lo que mete todo en el partido y puede ser un ejemplo. El capitán tiene que ser ejemplo en todo, dentro y fuera del campo y Joan de verdad que tiene cosas que nosotros debemos seguir. Marco Van Basten, de verdad, por todo, por la elegancia que metía en el campo, por la calidad que tenía, por los goles que hacía, por la mierda. He conocido poco de Valencia, sé que las paellas son muy buenas. No, ya he conocido ahí un café que fue en el centro muy bueno. No, la ciudad me parece muy bien, de verdad. Toda la gente me dice eso, por veces la cara seria se confunde con un poco de tímido o eso, y la persona, porque son muy de bromas y de verdad que transmito esa imagen de serio normal, muchas veces se confunde con la timidez que tengo. No, nada de especial, de verdad que el Valencia tiene un vestuario con un ambiente muy bueno y espero seguir disfrutando de ese ambiente.